Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje del día los miércoles y en la grata compañía de Fausto Amador Arrieta. El programa de hoy es algo sobre un tema que nos preocupa a todos, que a veces no dimensionamos en su total, no tenemos la comprensión total del problema gravísimo en que está metida la sociedad humana en este momento, y es la guerra en Ucrania. Y ya no la terrible pérdida de vidas, la destrucción de un país entero, los 15,000 soldados rusos muertos, va mucho más allá. O sea, la guerra de Ucrania pareciera que está conformando una nueva geopolítica internacional y además está, como me decía Fausto ahora en la mañana que hablamos sobre el programa, de nuevo la cortina de hierro, buscando de nuevo colocar una cortina de hierro y dividir el mundo en dos, Occidente y Oriente, y además con consecuencias tremendas para la sociedad. Un reacomodo en la economía, posiblemente un cambio brutal casi en variando la era de la globalización o parando la globalización con el enorme desarrollo que trajo a la humanidad, 500 o 600 millones de pobres o 700 millones de pobres que salieron de la pobreza como un elemento para dar a favor de esa globalización. Así que la guerra en Ucrania va mucho más allá del conflicto armado y de los problemas terribles que tienen una guerra. Sobre eso vamos a hablar y sobre eso tenés la palabra, Fausto. Bienvenido. Hola, Mimi. Si algo existe en estos momentos es lo que Stefan Zweig decía poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Decía que hay una biografía maravillosa de Stefan Zweig que prácticamente te relata cómo era el mundo antes de eso. Se llama Die Welt von gestern, el mundo de ayer. Y ahí dice que el mundo disfrutaba distraídamente encima de un abismo que se abría bajo sus pies. Y yo creo que nada describe mejor la situación actual que la distracción con la que estamos viviendo, el peligro tremendo de la desaparición de la civilización, como que si nada estuviera ocurriendo, tal como decía, disfrute distraído encima del abismo, lo que decía Stefan Zweig. La política de Alemania había sido hasta ahora, tenía el gran principio, un principio que terminó dominando a todo el mundo. Era el principio que le decían los alemanes Wandel durch Handel, es decir, el cambio a través de la unificación del comercio. Y realmente esa política que Alemania comenzó en medio de la Guerra Fría terminó imponiéndose, fue la que cambió todo. Ahora, de nuevo, los alemanes poniendo siempre sus palabras, dice Scholz, estamos ante una Zeitwende, o sea, a un cambio de tiempos, estamos volviendo la página, estamos en un cambio de época histórica. Entonces, efectivamente, es importante ver las consecuencias que está teniendo esta guerra, pero para saber las consecuencias de esta guerra, tenemos antes que nada que analizar qué es lo que está ocurriendo hoy mismo. Hoy mismo está teniendo lugar en Ramstein, en el Alto Palatinado, en la base militar norteamericana, una reunión de más de 40
países, más de 40 países, pareciera la Naciones Unidas, pero los que están llegando ahí no son los presidentes o los primeros ministros de esos países, son los Mira, jefes de los estados mayores de más de 40 países que Estados Unidos ha logrado congregar en Ramstein para concertar el apoyo a Ucrania. ¿Te puedes imaginar? 40 países, 40 jefes de Estado Mayor están reunidos ahí. Y las primeras declaraciones que han surgido claramente apuntan a que es necesario debilitar para siempre el poder de Rusia. O sea, están hablando de una prácticamente destrucción económica de Rusia. Una cosa de desear o querer o darse como política la destrucción de un país que tiene bombas atómicas y que es la segunda potencia mundial con más de 16,000 ojivas nucleares, creo que nos un pone... suicidio, es un suicidio. Algo, y también lo hablábamos en la mañana, Fausto, Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, Europa hizo eso con Alemania. O sea, buscó destruir el poderío militar y económico alemán y obligarla, ¿verdad?, con todas las cargas de pago de costo de la guerra. Y lo único que lograron fue sentar las bases del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ese fue el logro de esa medida draconiana. ¿Qué Sí. logro van a tener con esa humillación de Rusia? Como dijo fue el canciller ruso, perdón, o el Sí, Lavrov. Lavrov, que dijo, estamos al borde de una tercera guerra mundial. O sea, eso se hace y vamos a la tercera guerra mundial. Y lo dijo precisamente, Mimi, en relación con la reunión de hoy en la mañana. Es que está haciendo, claro, este programa lo vamos a transmitir el miércoles, estamos grabándolo el martes, al mismo tiempo que se está produciendo. Yo lo estaba viendo antes de que nos conectáramos, estaba viéndolo en vivo, estaba viendo el discurso del general Kelly, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, diciendo literalmente la suerte de esta guerra se va a decidir en este cuarto, dijo. Ok. Entonces lo primero que tenemos que ver, ¿cuáles son las perspectivas propias de la guerra? Las perspectivas de la guerra, lo que están haciendo a esta guerra es convirtiéndola en una guerra prolongada que cambie el entorno político internacional. Podía no haber sido una guerra prolongada. Perdón, Si vos te podría fijas no bien, haber sido guerra, sí, primero. Y vos lo has sí, señalado sí. muy bien en programas. Obligaron, casi empujaron a Rusia a que invadiera Ucrania. Cometió el error Rusia de hacerlo, es decir, De caer en la de trampa, caer en de la caer trampa, en la trampa. pero lo obligaron. Y segundo, pudo haber sido una guerra corta, pero es una guerra. Bueno, básicamente, cuando la vez pasada nosotros estábamos en una discusión sobre Ucrania, vos decías, dichosamente, dijiste vos, así con esas palabras, dichosamente, ya hay aires de paz, ya están hablando, ya se dijo que llegaron a ciertos acuerdos en Turquía. Lo recordás, ¿verdad? Y yo te decía, no, Mimi, no. En realidad, esa guerra ya no está dependiendo de la voluntad de Zelensky, porque los Estados Unidos abiertamente, no entonces, pero pasaron varios días y abiertamente dijo que no va a aceptar cualquier tipo de arreglo que haga Zelensky. O sea, los Estados Unidos están ellos imponiendo la negociación que va a hacer Zelensky. La reunión que está teniendo lugar hoy se verifica 2 o 3 días después de que visitaran directamente a hablar con Zelensky el secretario de Estado de los Estados Unidos y el jefe el secretario de Defensa de los Estados Unidos a Zelensky para decirle que ya están en ruta
los 800 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, entre los que se encuentran más de 80 cañones de largo alcance para convertir, porque Rusia también está dirigiéndose a un tipo de guerra, no de confrontación directa de soldados, sino de artillería, para convertir la guerra de Ucrania de nuevo. Stefan Zweig, El mundo de ayer, en la Primera Guerra Mundial, una guerra de desgaste, una guerra de bombardeo fatal bajo el cual va a estar la población ucraniana. Entonces, las perspectivas son o alcanzar un acuerdo de paz y el secretario general de las Naciones Unidas está visitando a Rusia. También esta mañana, todo está coincidiendo con este programa, para pedirle a un alto al fuego. Entonces, las mutuas concesiones que se habían hecho están detenidas. Se va a mantener durante mucho tiempo a Ucrania en estado de guerra. Y como nadie puede derrotar enteramente al contrario, seguir en esa guerra solo puede dejar devastada a Ucrania y el propósito fundamental de los Estados Unidos, ver en esta guerra tres grandes propósitos. Obviamente, el primero ya lo dijimos, debilitar a Rusia a niveles de desastre económico y social, como solo se vivió con la disolución de la Unión Soviética. Quieren ver a Rusia postrada como en la época de Gorbachev y de Yeltsin. Luego quieren, a través de esto, volver a consolidar el liderazgo estratégico de Estados Unidos sobre Europa. O sea, desde la Guerra Fría, Europa ha estado más o menos caminando de una forma autónoma de los Estados Unidos. Esta guerra está poniendo a Europa de nuevo bajo la conducción político-estratégica de los intereses de Estados Unidos. Y un elemento y luego lo tercero, sí. No, para en ese segundo profundizar un poquito. Y habíamos hablado en la mañana también, cómo Macron había señalado la necesidad había señalado que la OTAN ya no tenía sentido, que debía reorganizarse la política militar y de defensa de Europa y que la OTAN era un viejo cascarón. Y en este momento vemos a Finlandia y a Suiza. Finlandia pidiendo entrar a la OTAN. Es de nuevo convertir a la OTAN y dejar en manos de los generales de la OTAN la política europea. Yo creo que vamos a volver un poquito sobre eso cuando analicemos un poco todos los impactos que está teniendo sobre Europa. Pero te estaba diciendo que tenía tres grandes propósitos de Estados Unidos: que debilitar a Rusia, consolidar el liderazgo estratégico en Europa, y la otra muy importante es la utilización de nuevo de la industria militar como uno de los grandes componentes de desarrollo económico en los Estados Unidos. Estados Unidos, todos sus grandes momentos han estado vinculados a un rearme y a una realimentación enorme de la industria de guerra, con masivas exportaciones de armamento a Europa. Porque te quiero decir que cuando se habla de que Europa se va a armar con armas norteamericanas. Y entonces, de forma subsidiaria, el gobierno Biden está consolidando a nivel internacional una política agresiva, una política exterior muchísimo más agresiva que la que tenía Trump, Mimi. Es decir, más agresiva, más riesgosa y peligrosa, y más dispuesto a todo. O sea, así es, por eso hay que ver en sus efectos. Decía en alguna parte de la Biblia que, que por sus efectos los conoceréis. O sea,
por sus actos los Exacto, conoceréis. los Por conoceréis. sus actos los Y conoceréis. de buenas Y intenciones está empedrado el camino al infierno. y yo pienso que no está empedrado de buenas intenciones en este caso. Las intenciones de Biden son bastante feas. No la comparaba con Biden. Yo decía que las buenas intenciones que se quedaron en el camino, que creímos que Biden podía, de las que Biden habló, se empedró un camino al infierno y lo estamos conociendo por sus actos. O sea, Nosotros, Mimi, si vos te recordás, nosotros siempre apoyamos, y yo sigo apoyando, las intenciones y las políticas sociales que tenía dentro de los Estados Unidos. Pero ya cuando hablábamos de Estados Unidos decíamos muy alarmados, Mimi, y yo creo que vos también te alarmaste en ese momento, la que la política. política exterior que estaba anunciando con los nombramientos y con la actitud de Biden diciéndole ya en medio de las elecciones que Putin era un matón, ¿te recordás? Nosotros dijimos, mira, eso no anuncia a nivel internacional nada Y ahí bueno. recordamos que Biden durante 20 o 3 décadas, no sé, había sido parte de la Comisión de Seguridad del Senado, de Sí, Seguridad, de relaciones de exteriores, sí, sí, Relaciones de Exteriores defensa. y Defensa, y que había apoyado la guerra en Irak, que había apoyado todas las intervenciones en Afganistán, o sea, que ahí debimos saber, de ahí sabíamos que podía haber un peligro con Sí, sí, Biden. claramente nos pareció que era así. Por otra parte, él está queriendo en Estados Unidos utilizar esta guerra como siempre ha ocurrido, pero no le está resultando. Está tratando de recuperar cierto nivel de aprobación y de popularidad que no está teniendo. Porque mientras en otros momentos históricos las guerras se han producido en periodo de expansión económica, esta guerra en Ucrania se produce en un periodo de declive económico después de la pandemia, en una situación de inflación con el Estado norteamericano bastante agotado y todos los estados del mundo, y entonces la guerra va concomitante acompañando y acentuando carestías económicas enormes que producen un enorme descontento en la población. Y si a eso se suma que no ha logrado consolidar la política interior con la que quería reconstruir el tejido social norteamericano, entonces se tiene como resultado que en estos momentos Biden solamente ha sido superado, creo que por un punto de impopularidad que Trump. Está realmente en el suelo. Y además, Trump, con millones de millones de millones de dólares que ha recogido para apoyar la campaña de sus candidatos al Senado. O sea, que el futuro es un Senado en manos de línea trumpiana, posiblemente, y un Biden actuando con una rigurosidad de se salva el imperio por encima de cualquier dolor o situación humana, ¿verdad? Hay que parar a China y una manera de parar a China es hundiendo a Rusia y no permitiendo que se junten ambos. Básicamente el debilitamiento de Rusia le va a permitir a Estados Unidos, le permitiría a Estados Unidos concentrar su atención con una Rusia debilitada para armar una coalición en el Pacífico contra China. Nada bonito le espera al mundo. Y entonces, cuando hablábamos nosotros del retorno internacional de una guerra fría que puede afectar a todas las regiones del mundo, se plantea desde ya un desacoplamiento económico de China, con consecuencias gravísimas, sobre todo para Europa, porque Europa es la que más está padeciendo, no solo porque la guerra está en su territorio, sino porque el acople con China es una de las condiciones para su desarrollo económico muy fuertes. Todas las grandes empresas europeas
están teniendo su impulso en el comercio y en la producción con China. Pero ya no es una guerra fría como que Como hubiera, la de antes, no, como la de antes, no, porque ya no es un retorno a antes de 1989, sino, Mimi, es un retorno a antes de 1914. Un escritor norteamericano dijo que estamos en un retrofuturo o un futuro retro, como se le quiera traducir. Es decir, la humanidad está evolucionando desde el Em, punto política hacia atrás. evo- Desde el punto de vista tecnológico vamos saltando hacia adelante y desde el punto de vista político estamos retrocediendo en democracia, retrocediendo en satisfacción social, retrocediendo en descontento y ahora en un retroceso geopolítico brutal de bloques económicos y militares opuestos, de nuevo desate, Mimi, el disparo de salida de una carrera armamentista. O sea, esto va a provocar de nuevo el desarrollo de armamento en todos los lados. Ya no se puede decir, si nosotros de repente vemos que China está comenzando a tener una inmensa inversión militar, por favor, no comencemos a condenarla, ¿verdad? Porque claramente está plenamente justificada, porque la carrera armamentista decía el analista de la guerra, este alemán, ya se me olvidó el nombre, decía que la inversión militar no está determinada por tu voluntad política, sino por la voluntad política del contrario. O sea, no es nada más evidente que eso. claro, claro. El otro problema serio somos nosotros. Es decir, el mundo, el tercer mundo, logró un salto importante con la globalización en el desarrollo y la lucha contra la pobreza, etc. Posiciones de este tipo nos sacan, es decir, no somos compradores de armamentismo, no somos sujeto de importancia, por ejemplo, América Latina dentro de esta no somos Asia, por ejemplo, y nos va a traer también consecuencias muy serias económicas y en el desarrollo. Vos hablabas de Stefan Zweig. Yo en este momento, mientras vos hablabas, lo que pensaba era en Aldous Huxley y El Mundo Feliz, ¿verdad? Con ese salto en el desarrollo tecnológico que permitía que, con ese control vertical de la sociedad y con esas zonas relegadas, ya como si fueran reservorios, como tenemos los parques nacionales nosotros, así tendrían los países subdesarrollados. Pero vamos a un corte. Regresamos en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro tema de hoy, consecuencias de la guerra en Ucrania, de la recomposición geopolítica, del avance brutal de la industria del armamentismo que se da en estos días, de, como bien señalaba Fausto, el control sobre Europa de nuevo, es decir, el poder de Estados Unidos sobre Europa y un nuevo mundo que no sabemos que se está formando en estos días, pero que no pinta precisamente por el momento en lo feliz, sino incluso hasta, como decía el canciller ruso, en las posibilidades de una tercera guerra mundial. Segunda etapa. Yo creo que deberíamos en este momento, volver nuestra mirada a Europa, porque pienso que ahí nosotros debemos tener una pequeña mirada retrospectiva. Y En si los hay últimos salida, va años, a venir de ahí. Y si hay salida, va a venir de ahí China.
no de los Estados Unidos ni de otro lado. No, no, es que Estados Unidos se está hundiendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mira, si nosotros vemos Europa así muy rápidamente, por lo menos en vuelo de pájaro, vemos que Europa estaba saliendo de una crisis económica enorme y no había terminado de esa crisis completamente cuando entra el Brexit, ¿verdad? Llega el Brexit y la deja debilitada. Y aquí se enfrentan dos personalidades, Macron y Merkel. Macron llega al gobierno en 2017 con una perspectiva fundamentalmente europea. Dice que Europa tiene que tener una mayor unidad financiera y política. Macron restaura la visión incluso de Gaulle de una mayor unidad política en Europa, ligándola financieramente y dándole mucho mayor fuerza política unitaria. Y entre esas fuerzas políticas unitarias estaba el desarrollar su propia estrategia militar para poder tener una política exterior global propia, separada, independiente de la de Estados Unidos, cosa que se veía acentuada y agravada por la desquiciada política de Trump. En esto, Merkel no lo apoyó. No lo apoyó. No se le opuso, pero no lo apoyó. En un momento que pudo haber sido decisivo, porque durante el periodo de Trump, las iniciativas de Macron, siendo él fuerte en Francia, fuerte Merkel en Alemania y habiendo superado el Brexit y con las propias perspectivas del Brexit, las posibilidades de afirmación política europea, incluso militar separada, eran muy grandes. Es en ese contexto que Macron dijo que la OTAN había muerto, tenía muerte cerebral. En ese contexto, pues bien, en esta guerra no han tenido más remedio que alinearse totalmente con los Estados Unidos. Y entonces la OTAN se está convirtiendo en el factor decisivo de política exterior de la Unión Europea. Eso es increíble. O sea, que la alianza militar supere en términos de peso político a la alianza económica y política europea, que dicte prácticamente el eje del desarrollo. Se están dislocando completamente los sistemas europeos de abastecimiento de combustible y de granos. Se está encareciendo de una forma brutal el transporte y la calefacción. Se está desatando una clara inflación empujada por, entre otras cosas, por la dificultad del transporte, la escasez de alimentos baratos y la guerra. Y entonces se están debilitando las perspectivas de mayor unidad política y financiera de la Unión Europea. Y aquí entra Macron de nuevo en un segundo mandato que va a estar bastante dificultado, tanto porque la situación en su propio país es difícil. Francia, quiero aquí hacer un pequeño note, Francia tiene dos vueltas. Tiene dos tipos de elecciones separadas en el tiempo, las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas. De forma que quien gana las elecciones presidenciales tiene 2 meses para lograr o buscar una mayoría legislativa. Y la mayoría legislativa se consigue en 2 vueltas también en cada distrito. Pues es interesante porque también la oposición tiene esa posibilidad. Entonces Macron, en medio de la guerra de Ucrania, está totalmente amarrado. Primero, a ganar las legislativas y para poder tener un gobierno, porque si pierde las legislativas, el primer ministro va a ser un presidente Macron con un primer ministro
que qué sé yo, de vuelve de nuevo. posiblemente de la derecha extrema o de la izquierda extrema, no sabemos, Así es, pero de hermano, eso, alguno de exactamente. los dos. Así es, sí, sí. Si en la primera ronda lo separó solamente un punto. Entonces, en Europa, las perspectivas de un Biden que pierde las elecciones de medio periodo y probablemente ambas cámaras acentúa la llegada o la posibilidad de llegada de un bloque conservador y el corte de la continuidad de política exterior norteamericana. De nuevo, pero están sometidos a tener que caminar a ese ritmo. No tienen cómo desacoplarse de la incertidumbre provocada por la política norteamericana. Eso Eh, es tremendo. Ahora, eh, como decía yo antes, la salvada en esto no la podría dar Europa, pero teniendo en Inglaterra, al que me perdonen, pero perdón, se ok, detuvo la grabación por quité segundo. un mosquito de la computadora y paré la grabación. Menos Eh, mal que avisa. decía que la salida a esto va de donde puede venir son en los dos lugares donde hay pensamiento estratégico serio, ¿verdad? En el caso de Europa, democrático y muchas veces respetuoso del ser humano. Y en el caso de China, por esa capacidad enorme de reflexión y de análisis de absolutamente todas las acciones y no hacer nada producto ni de la emoción ni del momento, ¿verdad? Sino viendo siempre una visión hacia futuro. Que son, no veo liderazgo más que el de Macron en Europa, Fausto, es que teniendo No hay, Inglaterra, no hay. aún iba a decir, perdónenme los ingleses, pero con esas características de payaso que tiene el primer ministro de Inglaterra, ¿verdad? Capaz de Te meter perdonaron, Mimi, te perdonaron. ¿verdad? Porque las tiene, siendo un tipo brillante y de una formación impresionante, que eso es lo peor, o sea, no tiene derecho a ser así. El único que te queda es Macron. Y vos acabas de señalar las dificultades enormes, por lo menos hasta las elecciones de medio periodo, que tiene Macron de tomar este Y liderazgo. después, Mimi, Solo que las vos tenés gane, que, lo las que te gane. quiero decir, Mimi, es que en estos momentos le tocó a Macron, mira la cosa, le tocó a Macron presidir la Unión Europea. Él está en la presidencia del Consejo Europeo. O sea, él está dirigiendo Europa en estos momentos. ¿Sí? Y por Y mí, lo va a seguir durante 2 o 3 meses más. Pero en esos 2 o 3 meses ha estado amarrado, ha pero en estado esos amarrado dos de o la tres política meses está norteamericana. totalmente amarrado, además, Así por las es elecciones internas que se le avecinan. Entonces, correcto. tenés al líder adecuado en el lugar adecuado, pero amarrado totalmente para actuar. Y cuando vos decís, Mimi, que es el único líder en Europa, es el único líder aceptado, Mimi, porque Scholz, que sucedió a Merkel, dijo, yo no pretendo ni quiero, dijo, ejercer el rol de liderazgo europeo. Lo dijo abiertamente. De forma que solo queda Macron. Y con Macron detenido, Europa está a la deriva. Ahora bien, en Estados Unidos, la guerra en Ucrania y su intención de debilitamiento total de Rusia ha dominado toda su política exterior e incluso La su política interna. hacia América Latina, ¿verdad? Y entonces, con Estados Unidos, con perspectivas de bajo crecimiento económico, con inflación, descontento social, fracaso total de todas las políticas prometidas en campaña de Biden y un reforzamiento hecho por el propio Biden de un nacionalismo antiglobalización, porque Mimi, si bien desde el punto de vista de política exterior y de defensa se veía bastante agresivo, Biden,
Yo jamás pensé que iba a tener un nacionalismo antiglobalizador mayor que el de Trump. mayor que el de Trump. Trump jamás dijo que los automóviles los iba a hacer desde las ruedas hasta el techo con materiales construidos en Estados Unidos. Una forma muy, muy clara de decir que va a tratar de romper todas las cadenas internacionales de valor. Y que realmente y esto no es American First, es American Only. Solo América. América, Just America. Just American. Just ¿Verdad? America. Muy bien, sí. No es ¿Verdad? America First, but Just America. Muy bueno. Exactamente. Es decir, Así es. es tremendo. Ahora está el otro gran jugador acá. Porque no hablemos de los rusos, esos están en su propio infierno en este momento, ¿verdad? Es decir, tienen la salida, tienen las ojivas nucleares y pueden desatar la Tercera Guerra Mundial, o sea, tienen salida, pero por Dios sería la salida que nos hunde a todos, ¿verdad? Y es más difícil de analizarlos en este momento, o sea, no van a ceder. El oso ruso no se va a echar para atrás solo porque Biden lo está matoneando junto con Europa. Sabe que se está jugando su futuro, o sea, que lo van a querer hundir de tal manera que la única salida es seguir atacando, creo yo. O sea, esa es no, y desde el punto de vista estratégico militar, está recomponiéndose en Ucrania. Está, por ejemplo, Mariupol es un lugar estratégico que permite que se una la zona del Donbass, las repúblicas estas, están separadas así de Mariupol con una carretera. Va a permitirle que las tropas de Rusia acantonadas están separadas, ¿cómo te diría yo? Mariupol está entre el Donbass y Crimea. Sí. Entonces, eso permite toda una franja la franja ligada. Exactamente. Pero bueno. Pero está lo otro, lo que te quería preguntar. Lo que te quería decir es que no China. Solamente sí, claro, vamos a entrar a China. Lo que te quería decir es que está desatándose la carrera armamentista rusa y ya está rusa probando cohetes intercontinentales especiales para que no puedan ser detenidos por las defensas antibalísticas norteamericanas. No. Entonces, China se encuentra en una trampa también. Sí, claro. Se encuentra entrampada con las mejores intenciones del mundo, en medio de su más pacífica y hermosa iniciativa de la nueva ruta de la seda, se encuentra con esta situación. Y mira, está en una situación bastante difícil, no está para ponerse en los zapatos de ella, está siendo muy racional, no está apoyando en absoluto la guerra de Biden, de Putin, pero tampoco se está alineando con el bloqueo económico que están queriendo someterla. Y Biden va a tener que en algún momento decidir, y esto va a ser un momento bastante difícil, cuando decida si le aplica a China las sanciones con las que la está amenazando por no sumarse al bloqueo contra Rusia. O sea, esto va a ser un momento, va a ser un momento decisivo ese. Perdona, el derecho internacional, todo lo que hemos avanzado desde la Segunda Guerra Mundial, desde que se fundó las Naciones Unidas hasta ahora, ¿dónde queda? A un país, porque no se suma a tu guerra, le aplicas sanciones económicas, las mismas que al otro, porque es enemigo. ¿Por qué? Porque se está desarrollando económicamente. O sea, no hay ninguna justificación en ninguna Pero no parte. Es nuevo. Yo sé, pero lo que te quiero decir... A Cuba le hicieron lo mismo. A Cuba le hicieron lo mismo. Lo que pasa que el hecho de que exista la ley, por ejemplo, que dice que cualquiera que comercia con Cuba
va a recibir sanciones porque está rompiendo el bloqueo que está haciendo Estados Unidos, la verdad es que Estados Unidos no ha querido aplicárselo. No, si no, habría entrado en choque con Europa porque Europa jamás aceptó de parte de Estados Unidos que no invirtiera en Cuba. El punto es que si está amenazando a China, el punto será ver si se atreve a dar un paso que significaría una agresión intolerable para China y que hundiría al mundo en una crisis económica simplemente inimaginable. Como las que desatan las guerras. Es decir, esa crisis económica que se dio con la Tercera Guerra Mundial, donde sí hubo riqueza, porque En la la tercera no, en la no ha segunda, llegado. perdón, la Segunda Guerra Mundial, porque la industria armamentista creció, 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 creció e hizo poderosísimo a Estados Unidos, pero el mundo entero, ¿verdad? Redujo totalmente su desarrollo y pasó hambrunas y murieron millones de hambre y todo lo que sabemos. Bueno, hacia eso pareciera que quieren caminar este señor con su deseo de supremacía total, ¿verdad? Y básicamente se dieron cuenta, hay una desvinculación entre los intereses económicos de la población y de las empresas norteamericanas. Hay una desvinculación de los intereses de la población y de las empresas norteamericanas, desvinculadas completamente de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Y entonces aquí viene una contradicción que vamos a ver cómo la resuelve la humanidad. Un país como Estados Unidos tiene contradicción entre sus intereses geopolíticos y los intereses económicos y sociales de su población y los intereses económicos de sus empresas. Sus empresas y su economía están necesitando la globalización y están necesitando el intercambio, mientras que sus intereses geopolíticos están necesitando detenerlo, porque el intercambio está creando las condiciones en las que ha surgido la potencia económica Pero de es que China. aquella dualidad que siempre enseñó los primeros años de economía, ¿verdad? Los cañones y la mantequilla, Sí, dado muy bien, muy bien. de una manera bestial en Estados Unidos. El desarrollo que dio la globalización, ¿verdad? A las empresas, ¿verdad? Y las grandes empresas, las multinacionales enormes son norteamericanas, la economía norteamericana no andará tan bien, pero los grandes ricos, la mayoría son norteamericanos y las empresas que están por encima de los estados son norteamericanas, la mayoría. Hay Por China. eso te decía que los intereses de esas empresas están en contradicción con los intereses geopolíticos de su De país. acuerdo, pero las otras empresas norteamericanas, las que lograron el salto al desarrollo bestial de Estados Unidos, que es la de las armas, estaba de capa caída, porque mientras el dueño de Tesla en un solo giro puede poner 40 y pico de mil millones de dólares para comprar Twitter, ellos se tenían que conformar con una guerrita en el Medio Oriente y en un paisillo de África ahí que nadie sabía ni cómo se llamaba. Venía de capa caída. En este Sí, momento la industria de la guerra está recuperando toda su fuerza, ¿verdad? A los costos que ya sabemos y que aquí hemos analizado, pero ellos no los ven, ellos lo que querían era sobrevivir ellos. Aquí se viene una yo creo que aquí, contradicción interna en Estados Unidos también enorme, ¿verdad? yo creo, Mimi, que el problema más que, yo ya lo dije al comienzo, que esto está alimentando la industria de la guerra que ha sido determinante para el desarrollo económico de los Estados Unidos. Pero en mi criterio, la contradicción más que la industria de la guerra son los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.
porque el tema de retrotraerse a las cadenas internacionales de valor no es para favorecer la industria militar, es para debilitar el comercio con lo que es el desarrollo de su gran rival. Y la contradicción aquí, la contradicción tremendamente fuerte, es que esto corresponde con el abandono neoliberal que ha tenido el Estado de invertir socialmente. Y entonces, aparentemente, por lo menos de forma social, van a decir que van a aumentar los empleos al repatriar capitales a los Estados Unidos. Sería como la forma populista, totalmente populista y demagógica de darle popularidad a lo que es socavar las bases mismas del desarrollo económico internacional, del desarrollo del mundo. Algo así como nosotros nos enriqueceríamos mientras el mundo se empobrece. Just America. Ya, Just America. Just America. Just America otra vez. ¿Verdad? Y lo que a mí me parece más asombroso, Mimi, es la unanimidad. Mira, en todas las guerras que han habido, ha habido movimientos gigantescos por la paz. El movimiento por la paz en la guerra de Vietnam no era para que ganara el Vietcong, era para que se fueran, para que no hubiera guerra. Europa Aquí, apoyando la guerra, los movimientos ciudadanos. Lo que uno lee es a la si gente no, diciendo matemos rusos. Es como haber despertado todos los demonios del medioevo, ¿verdad? De ahí vienen los rusos, ahí vienen los rusos, ahí vienen los mongoles, nos van a invadir, nos traen la peste, ¿verdad? Es como haber despertado todo eso. y la unanimidad, ya nadie está abogando por la paz. Mira, esa parece que no le está dando popularidad ni siquiera a los premios Nobel, Nada. porque ninguno se está tirando a Comenzó fondo. con algo muy interesante que lo hablamos en 2 programas seguidos, Fausto, que fue lo primero que mató la guerra es la verdad. ¿Verdad? Sobre Así. esa frase hablamos mucho y dijimos cómo no se podía leer nada que fuera o muy poco, por 2, porque sí lo había, pero en los grandes medios todo era totalmente sesgado a favor de la guerra y poniendo a los rusos como los monstruos, nadie diciendo cómo habían faltado con los acuerdos y cómo habían empujado a Putin a tomar esta decisión. Como bien dijiste, cayó en la trampa, pero nadie fue capaz de decir eso. Era, tremendo, hay que salvar al mundo de los maléficos rusos y vamos a la guerra ya. Amor, mira, Errante. lo que a mí me parece más escandaloso es que cuando estaban a punto de firmar un acuerdo En de paz, Turquía. Zelensky y Rusia, en Turquía, que habían prácticamente, se habían puesto de acuerdo en todos los términos, Estados Unidos sale diciendo no podemos aceptar cualquier acuerdo y la prensa mundial no dice nada, ni hay ningún movimiento que apoye eso. Es decir, parece que desaparecieron los abogados de la paz y la juventud, Mimi, la juventud siempre ha estado. Ya no estamos en los tiempos de los hippies, en esta época en que es más fácil fumar marihuana que nunca en la historia, ya la juventud está totalmente desvinculada, no está entendiendo lo que se está jugando en esta terrible guerra. Es una guerra que nos está volviendo Es sordos, el juego del nacionalismo. De mudos el nuevo el nacionalismo. nacionalismo como religión, ¿verdad? Y eso que habíamos creído que con la globalización se había diluido un poco, aparece con una fuerza, ¿verdad? El nacionalismo, nosotros somos buenos, el otro es malo. Nosotros somos el águila, el otro es la cucaracha. Es decir, esa polarización, ¿verdad? En el pensamiento que es El blanco y el negro otra el vez. blanco, el negro otra vez, los matices fuera en la discusión y en el análisis. Bueno, con algo que no es muy positivo, Fausto,
pero que es la realidad y que hay que verla así, a ver si acaso. Y recordando que en los últimos días han visitado Nicaragua, un vecino de Costa Rica, han visitado el presidente de la Duma rusa y el primer vicepresidente ruso en estos últimos días. Y no por casualidad, hace unos 2 o 3 días, Nicaragua expulsó a los miembros de la OEA. ¿Están estas cosas separadas o no tienen nada que ver? O tal vez en nuestra región va a ocurrir una sorpresa. Como ocurrió en el pasado. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi. Muchas gracias también.